Ahí puse a grabar la clase. Ahí puse a grabar la clase. Vamos a esperar que entre más gente. Admitir. Viendo. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, mientras sigo admitiendo a la gente que se va conectando. Como dije, hoy vamos a empezar a ver el práctico 2. Ahí puse compartir pantalla. Ahí me pueden admitir gente. Bueno, y el práctico 2, acá empieza el práctico 2. El ejercicio 1 dice, compruebe cada uno de los siguientes límites. Acá el ejercicio 1 me dice que compruebe los límites, en diferencia del ejercicio 2 que me pide hallar los límites. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es, en el ejercicio 1, comprobar que se cumplen estos límites, y en el ejercicio 2, hallar los límites. No le da cuánto es el límite, el valor, lo tienen que hallar. Por ejemplo, para hallar el límite del inciso 1, vamos a las notas. Fíjense que acá hice el límite cuando n tiene infinito de raíz de n más 1 menos raíz de n. Esto es igual, multiplico por el mismo número cambiando el signo. Acá le cambio el signo, multiplico y divido para que se mantenga la igualdad. Entonces me queda raíz de n más 1 más raíz de n sobre raíz de n más 1 más raíz de n. Esto, si yo hago la distributiva, del numerador, me queda igual a 1, porque me queda n más 1 menos n, que es igual a 1, y abajo me queda raíz de n más 1 más raíz de n. Y el límite de esto, cuando tiene infinito, es 1 sobre infinito, que tiende a 0. Entonces ahí está probado el ejercicio 1i. Y así tienen que hacer con cada uno de los ejercicios. El ejercicio 2 lo pueden ver que es con L'Hopital, sale con L'Hopital, porque les va a quedar acá en el ejercicio infinito, infinito. Entonces, como tienen una división, pueden derivar el denominador y el numerador respecto a n, y les queda 1 sobre 1 igual a 1. Con respecto a este número, el límite en el inciso 3, límite cuando n tiene infinito, de n sobre n de 0. Entonces, para que eso me dé 0, primero hago límite, acá está, cuando n es infinito, de n factorial sobre n a la n. Esto, por definición, es igual al límite cuando desarrollo lo que es n factorial. 1, 2, 3, 4, 5 por 2 multiplicado por n menos 1 por n. Acá lo único que fue desarrollar n factorial. Y abajo desarrollé n a la n, es decir, n veces. Entonces, si me queda n menos 1 factorial, que es lo que está acá desarrollado,
sobre n a la n menos 1. Entonces, fíjense, cada uno de estos términos es menor a 1 sobre n. Entonces, al ser menor a 1 sobre n, por el lema del sándwich, esto es mayor a 0, y esto es menor al límite cuando 1 sobre n tiende a infinito, es igual a 0. Entonces, como tengo esa desigualdad, el límite tiende a 0. Lo único que hice yo fue desarrollar n factorial. Acá lo desarrollé por n factorial. Y acá desarrollé n a la n abajo. Y cuando desarrollé, simplifiqué. Acá simplifiqué un n con n de abajo. Y acá acoté. Esto es menor al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, que tiende a 0. Eso es el ejercicio. Estamos en el práctico 2. Acá está. El ejercicio 1.3. Lo mismo tienen que hacer con el ejercicio 4 y el ejercicio 5. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo profe. ¿Sí? O sea, la resolución de estos límites es como se resolvían límites en análisis 1, análisis 2, que se sustituye por el número y hay métodos para solucionar las indeterminaciones. O sea, sí, se resuelve normal. Exactamente. Bueno, Exactamente. Ahí tienen que usar, pueden usar L'Hopital, tienen que usar el lema del sándwich, pueden usar también acotaciones, pueden usar también escribir el mismo número como e a la logaritmo del número. Ahí les va a ayudar. También apliquen L'Hopital cuando tienen una indeterminada de un cociente. Bueno, todas las herramientas que tienen. El 4 les pide que prueben esto, y el 5 les pide que prueben que este límite es esto. Eso en cuanto a un repaso de calcular límites. Porque eso lo vamos a ver para calcular los límites de sucesión, más específicamente de series. Que eso es lo que estuvieron viendo todos estos días con Raúl, que terminó hoy de ver el práctico ese. Acá hay un ejemplo de cuando voy a trabajar el límite del ejercicio. Perdonen, ya me moví. Este es el ejercicio 1.4. Para resolverlo, fíjense que es lo límite cuando n tiende a infinito de n sobre 1 a la n. Esto es igual, para resolverlo hago el límite cuando n tiende a infinito de e a la logaritmo de n a la 1 sobre n. Por la propiedad del logaritmo, esto es igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n por logaritmo de n. Yo acá no lo seguí, lo dejé para que lo sigan ustedes, pero acá el límite, por la propiedad de la exponencial que es continua, pasa acá arriba. Es igual al límite cuando 1 sobre n, logaritmo de n, cuando n tiene infinito. Y ahí calculan, ahí le queda infinito sobre infinito, de ahí pueden aplicar L'Hopital, por ejemplo. O bueno, si lo quieren hacer de otra forma, con otra acotación, si tienen alguna otra acotación, también es válido. Después, vamos al ejercicio 2. Hallar los siguientes límites. Bueno, el ejercicio 1 es fácil, tienen que sacar común denominador, desarrollan y es fácil. El 2 tienen que tener en cuenta que el c es menor a 1, que ese después lo vamos a ver. El 3, el límite cuando n tiene infinito de 2 a la n al cuadrado por n factorial. Ese es el que vamos a ver. Ahí tengo gente en la sala de espera, perdón. Límite cuando n tiene infinito de 2 a la n al cuadrado sobre n factorial.
esto es mayor que el límite cuando n tiene infinito. Miren la acotación que yo uso. Es mayor al límite cuando n tiene infinito de 2 a la n. Y esto, perdón, tiene infinito. Y al tender a infinito, todo este término me tiende a infinito. Entonces, acá usé la acotación. Ustedes pueden desarrollar, lo que tienen que hacer es desarrollar como yo lo desarrollé, a que es igual 2n, 2 elevado a la n al cuadrado. Es 2 multiplicado n al cuadrado veces. 2 por 2 por 2, n al cuadrado veces. Y n factorial es igual a 1 por 2 por 3 por 4 hasta n. Bueno, entonces, esto es mayor. Si simplifican, cuando hagan el desarrollo, le va a quedar que es mayor al límite cuando n tiene infinito de 2 a la n. Ese es el ejercicio 2-3. El 2-3. Después tienen que hacer el límite de n tiene infinito de a la pi por raíz de n a la n. Bueno, el 1 y el 2 son para que repasen las funciones de límites y las técnicas para que podamos entrar en sucesiones y en series, que es lo que vamos a entrar ahora. Bueno, ahora vamos a empezar a utilizar los criterios, la condición del resto, la condición de Cauchy y todas las herramientas que vieron con Raúl para poder determinar si una serie es convergente o divergente. Uno tiene que tener muy en cuenta, tienen que estudiar cuáles son las series convergentes, la serie geométrica, cómo es la serie geométrica, cómo es la serie 1 sobre P, cuándo converge y cuándo diverge, 1 sobre n a la P, perdón, 1 sobre n a la P, cuándo converge y cuándo diverge, cuándo usar un criterio y cuándo otro, y bueno, uno tiene que estudiar y tiene que ponerlo en práctica. Entonces, el 3 dice, este es teórico, utilice el criterio de comparación para demostrar el siguiente criterio o prueba de la integral. Acá dice, supóngase que f es una función positiva y decreciente sobre el intervalo cerrado 1, abierto al infinito, y que f de n es igual a sub n para todo n perteneciente a los naturales. Entonces, a sub n es sumable, es decir, sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de a sub n pertenece a los reales, si solo si el límite de la integral impropia de 1 hasta infinito de f de x es igual al límite cuando a tiende a infinito de 1 hasta a de f existe. Este lo tienen que hacer con la prueba de integral. Este no está hecho porque es una copia con el teórico, sale. Y el que vieron, sí que vieron con Raúl, es el ejercicio 4, que ustedes vieron cuando converge la serie 1 sobre n a la p, esta de acá. Perdón, estoy marcando más. Acá. 1 sobre n a la p. Ustedes lo demostraron con Raúl sin usar la prueba de la integral. Acá le piden que usen la prueba de integral. Usando la prueba de la integral, prueben que la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n a la p converge si p es mayor a 1 y diverge para p menor o igual a estricto que menor igual que 1. Bueno, ahora vamos a pasar al 5, donde me dice decidir si son convergentes o divergentes las siguientes series numéricas. Y acá vamos a poner en práctica las distintas herramientas que han visto en el teórico. A ver si tengo abierto las notas. Lo primero que vamos a ver, y que esto lo tienen que saber, que es muy importante, condición del resto. Si una sucesión A
n es sumable, entonces el límite cuando n tiene infinito de AN es igual a 0. Fíjense, sé que es una condición necesaria, pero no es suficiente. No significa que AN es sumable si solo si límite cuando AN tiene infinito es igual a 0. Acá tienen el ejemplo que vieron con Raúl. Por ejemplo, esta cosa no es sumable. Pero bueno, acá tenemos la primera herramienta. Si una serie es sumable o una sucesión es sumable, entonces el límite cuando n tiene infinito de los términos a n es igual a 0. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para calcular. Si yo llego a calcular el límite cuando infinito de AN me da distinto de 0, ¿qué significa? Que no va a ser sumable. ¿Por qué? Por la condición del resto. Si es sumable, tendría que dar igual a 0. Entonces, teniendo la condición del resto, empezamos con el límite, la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de coseno entre paréntesis 2 en el cuadrado. Si yo acá tomo el límite cuando n tiene un cuadrado, me da igual a 1. Entonces me da distinto de 0. Por la condición del resto, puedo decir que la serie diverge. O la sumatoria de la diverge. Criterio de Álgebra. En el cuadrado es igual a 1. Ese es para la primera serie, el inciso I. Decidir si son convergentes o divergentes. La sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de coseno de 2 sobre... Ahora vamos a ver con seno de n por alfa en el cuadrado. Ahí puedo usar yo una decomposición sobre 1 sobre n al cuadrado. Como 1 sobre n al cuadrado converge, por el criterio de comparación, la serie converge. ¿Dónde está el criterio de comparación? Página 2, serie geométrica, página 13. El teorema, acá en las notas lo vieron también como el teorema 5, que dice, supóngase que 0 es menor o igual a n, menor o igual a bn, para todo n, entonces si la serie inferior converge o es sumable, también es la serie menor. Y lo mismo pasa al revés. Si la serie menor es divergente, la serie mayor también es divergente. Eso hay que tenerlo en cuenta. Se cumple que si la mayor la menor la menor
Perdón, se me desconectó. Tengo una falla de internet. Voy a poner de vuelta a grabar. Ah, está grabando. ¿Me escuchan ahí? Porque a mí se me cortó recién. Sí, se Ahora escucha. sí, profe. ¿Ahora sí? Sí. Perfecto. Pues se me cortó recién, disculpe. Entonces, teníamos que ver si la serie converge o diverge. Fíjense que el ejercicio, mira, perdón, voy al práctico directamente, no me pregunta cuánto vale la suma, porque si converge, uno podría decir a qué número converge, pero el ejercicio 5 no me pregunta a qué número converge, si es que converge, únicamente probar que converge o si diverge. Entonces, por eso usamos las distintas herramientas que vimos en el teórico. Para el inciso 1 usamos la condición del resto. Para el inciso 2 usamos el teorema 5, que es el teorema de comparación, en que ¿qué comparamos? Que seno de n por alfa sobre n al cuadrado se cumple que es menor 1 sobre n al cuadrado. Y bueno, acá la serie, ustedes que vieron con Raúl, 1 sobre n a la p, converge si p es mayor estricto que 1 y diverge si p es menor o igual a 1. Entonces acá, como la mayor converge, la más chica, que es esta de acá, converge. Y esto es lo que hay que decir, si converge o diverge. Acá converge por el teorema 5 o por el criterio de comparación, como quieran llamarlo, ustedes tienen que poner así, y no les pide calcular el límite, no les pide calcular cuánto suma, porque en algún ejercicio les van a pedir calcular la suma de la serie, pero acá no, les piden nomás que ver si es convergente o divergente, o si es sumable o no es sumable las distintas sucesiones. Después en las notas, vamos a ver la prueba del teorema 7, donde dice sea an mayor a 0 para todo n, y supóngase que el límite cuando n tiene infinito de an más 1 es igual a r, entonces si r es menor a 1, an es sumable. Por otra parte, si r es mayor a 1, entonces los términos n no tienden hacia 0, de modo que an no es sumable. Si r es igual a 1, no hay conclusión. Entonces, con el límite del cociente, ¿qué saco yo? Si yo hago an más 1 sobre an, esto si me da mayor a 1, no es sumable. Dice acá. Si es mayor a 1, no es sumable. Si es menor a 1, si el r es menor a 1, es sumable. Y si r, esto hay que tener ojo, si r es igual a 1, no puedo sacar conclusión, no puedo determinar. Tengo que usar otro criterio. Bueno, fíjense que en el ejemplo están hechos con factorial. Cuando aparece el próximo ejercicio, que es el 5,3, me pide que ver si la siguiente serie, que es n al cuadrado sobre n factorial, aparece el n factorial. Generalmente cuando aparece el n factorial, ahí utilizamos el criterio del cociente. Entonces, repasando lo que vieron en el teórico, para determinar si converge o diverge, vamos a intentar practicar el criterio del cociente. Entonces yo tengo acá límite cuando n tiene infinito, de n igual a 1 hasta infinito, de n al cuadrado sobre n factorial. Entonces tomo el límite cuando n tiene infinito de an más 1 sobre an, que es igual a esto lo que está acá. Acá lo que
únicamente puse AN más 1 sobre AN. Acá simplifico, me queda esto así. Simplifico, me queda el límite cuando n tiene infinito de n más 1 sobre n al cuadrado. Y este límite, por L'Hopital, tiende a 0. Y por el criterio del cociente, la serie es sumable. Fíjense cómo vamos usando ahí los distintos criterios. Y uno, ¿por qué digo con la práctica? Porque uno tiene que criterio usar, a veces el de comparación, a veces la prueba del integral, el del cociente. Por eso, generalmente cuando tiendan, Profe, disculpen, ¿sí? al principio, ¿qué hace? Pues parece que diera vuelta el n cuadrado sobre n factorial. No, no entendí bien qué hace ahí. Ahí vamos a ver a ver si tengo abierto una pizarra. Tengo que hacer n más 1 al cuadrado sobre n más 1. Uy, tengo que conseguirme, tengo que pedirle a Raúl la tabla. N más 1 factorial. Ese es el término AN más 1. Vamos hasta ahí. Y abajo divido por el Profe, no lo término. veo a la pizarra, no sé si el resto lo puede ver. Ah, ¿se ve la pizarra? No, pero yo tampoco la veo. A ver, esperen que... Esperen, ahí pongo compartir. Ahí están viendo. Sí, ahora sí. Bueno, acá lo que hice fue el término AN más 1, que es AN más 1 es igual a N más 1 al cuadrado sobre N más 1 factorial. Ese es el término AN más 1. Y abajo tengo que poner el término A sub N. A sub N es igual a N al cuadrado sobre N factorial. Entonces, fíjense que de acá, si divido, esto me queda igual a N más 1 al cuadrado por N factorial sobre N al cuadrado por N más 1, o entre paréntesis, perdón, factorial, que es lo que tenía en la filmina. Yo acá hice el cociente del término AN más 1 sobre el término AN. Profe, ¿y eso es arbitrario, ese cociente, o cómo lo armó? Me queda acá. Ahí para... Porque vamos de vuelta al práctico. Esperen. El práctico está acá. Ahí se ve el práctico. Está compartido el práctico. Yo sigo viendo la pizarra. Ay, ¿por qué me está fallando? Ahí está. Ahí se ve el práctico.
Sí. Bien, fíjense, estamos en el ejercicio 5.3. Yo tengo n al cuadrado sobre n factorial. Entonces, quiero aplicar el criterio del cociente. Vamos a las notas. Ahí se ve el ahora. ¿Ven las notas? Perdón, es mi conexión. Perdón, es mi conexión. Ahí volvemos de vuelta. Ahí estamos de vuelta y admito todo. ¿Ahora se me escucha? Sí, Sí, ahora profe. sí. Ahora sí. Bueno, volvamos de vuelta. Primero vamos a poner compartir. Ahora, profe, se está trabando bastante, por lo menos para mí. Práctico 2. Acá está. ¿Traba? ¿Ahí me escuchan? Sí, a veces la escucho bien, profe, pero a veces se tilda muy seguido. Es mi conexión. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Fíjense, queríamos ver de dónde sale ese cociente. Yo tengo que mi sucesión es sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de n al cuadrado sobre n factorial. ¿Quién es mi an acá? A sub n, perdón. A sub n, ¿quién es? Si están perdidos acá, A sub n es igual a n al cuadrado sobre n factorial. ¿Me siguen? El caso es el ítem 3, profe, que señala. Exactamente, en este de acá. Bien. A sub n es igual a n cuadrado sobre n factorial. Entonces voy a aplicar las notas. Acá está la prueba del cociente, que es límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 sobre a sub n, que es igual a r. Y eso es lo que estoy haciendo. Mi a sub n es igual a n cuadrado sobre n factorial. Y a sub n más 1 es reemplazar con n más 1. Es igual a n más 1 al cuadrado sobre n más 1 factorial. Ahora se entiende. ¿Qué es lo que dice? Ahí se ve la pizarra, chicos. No. No, profe, se A ver, tildó de nuevo el video. acá me dicen que apague la cámara.
para qué cosa. Vamos a ver si con eso anda. Bueno, vamos a ver si se tilda un poco menos. Bueno, entonces estábamos acá, que mi AN era n al cuadrado sobre n factorial. Entonces, utilizando, ahora voy a ir a las notas. Avísenme. ¿Ustedes ahí se fue a las notas? ¿Están viendo las notas? Sí, se ven las notas ahí. Perfecto. Fíjense que me dice el cociente. El criterio del cociente. Límite cuando n tiene infinito de a sub n más 1 sobre a sub n es igual a r. Entonces yo tengo que reemplazar a sub n más 1, este caso es igual a n más 1 al cuadrado sobre n factorial. Y a sub n, acá abajo pongo n al cuadrado por n factorial. ¿Qué es Ya, lo que... ahí entendí, profe. ¿Cómo? Ahí lo entendí, gracias. Sí, perfecto. Que fíjense qué es lo que está acá en las filminas. Acá hice el cociente, tomo el límite cuando n tiene infinito de n más 1 al cuadrado por n factorial sobre n más 1 por n factorial por n al cuadrado. Simplifico, me queda n más 1 sobre n al cuadrado, tomo límite y esto por L'Hopital es igual a 0. Entonces fíjense que acá utilicé, uy, estoy moviendo las manos y está la cámara apagada. Utilicé el criterio del cociente. Fíjense, siempre que tenga yo un factorial, generalmente voy a utilizar el criterio del cociente. Esto mismo sale en las notas. En las notas, cuando sale el ejemplo, fíjense, ven la serie 1 sobre n factorial, la otra sucesión es r elevado a la n por n factorial. Entonces, el criterio del cociente generalmente se usa cuando tengo factorial. Entonces, para el ejercicio 5.3, uso el criterio del cociente. Y como me da menor a 1, por el criterio del cociente, la serie converge. Pero no me importa calcular el valor. Yo tengo que decir que la serie converge. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer para el ejercicio 4? Fíjense que tiene logaritmo de n sobre n. Yo acá hago un cambio de variable. Logaritmo de n, ¿cuánto es d de n? ¿Puede repetir ese último que dijo, profe? Si yo llamo a u igual a u. Fíjense que acá lo que tengo es u sobre d de u. Logaritmo de n es u por d de u. 1 sobre n es justo la derivada del logaritmo de n. Entonces, ¿ahí qué criterio puedo utilizar? Ahí puedo utilizar el criterio del integral. Porque tengo logaritmo de n, lo llamo u, y 1 sobre n, que justo la derivada del logaritmo, es d de u. Y acá en este puedo usar el criterio del integral. En el 2 pueden usar el criterio de comparación.
acotar con otra serie. Ustedes ya tienen que saber qué serie es convergente, que 1 sobre n no converge, y que 1 sobre n a la p, con p mayor que 1, es convergente. Acá en el ejercicio 5, inciso quinto, pueden usar comparación con una serie para determinar si es convergente o divergente. Y en el 6, fíjense que en el 6 tienen esto, al tener factorial, lo hacen con el criterio del cociente. Porque fíjense que sale factorial. Y si lo hacen con el criterio del cociente, sale igual que el ejercicio 3. Tienen que hacerlo con el criterio del cociente. Bien, pero todo esto es utilizando los distintos criterios y las distintas pruebas para calcular. Así tienen la condición del resto, lo tienen que saber y cuándo aplicar, y cómo bien que dice que es una condición necesaria y no suficiente. Después los criterios de comparación, el de la integral, el del cociente, tienen que saber, y tienen que saber también la serie geométrica. Entonces eso con respecto al ejercicio 5. Bueno, el ejercicio 6 lo que hace, lo que pide en realidad, es, dado un número periódico, o cierto periodo, transformarlo en una serie. Y luego el cociente de números enteros. Es lo que dice el ejercicio 6. Expresar los siguientes números en términos de una serie, y luego como cociente de números enteros. Entonces el inciso A es el número 0,5 periodo. Entonces esto es 0,5555 periodo. Bueno, ¿cómo transformo eso primero en una serie? Primero tengo que transformarlo en una serie. Acá estaba el de la integral, perdón. Voy a volver. Repito lo que decía antes. Perdón. Límite cuando n tiene infinito de la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito del logaritmo de n sobre 1. Esto es igual a límite cuando n tiene infinito, la integral de 1 sobre infinito por límite del logaritmo de n sobre n de dn. Acá lo que yo decía, hago la sustitución u logaritmo de n, d de u es igual a 1 sobre n de dn. Entonces, esto término de acá, me queda la integral de u de du. Y bueno, ahí lo pueden hacer con la prueba de la integral. Eso es lo que les quería mostrar. Y bueno, según si esto converge, la serie va a converger. Si este límite diverge, el límite de la integral impropia diverge, la serie va a diverger. Pero no va a converger. Pero fíjense que la sustitución que hice fue logaritmo de u, u igual al logaritmo de n, y d de u igual a 1 sobre n d de n. Y acá uso el criterio de la integral. Por eso, fíjense que en estas incisos hemos usado todos los criterios de comparación, cociente, integral, la condición del resto, así que esa la tienen que saber muy bien. Ahora vamos con el ejercicio. Acá, esperen. Con el ejercicio 6. El ejercicio 6 me pide expresar un número periódico como una serie y después como cociente de dos enteros. Fíjense que el inciso 1 tienen 0,5
periodo, que es 0,55555. Entonces, fíjense cómo lo escribo yo. A 0,5555 lo escribo como 0,5 más 0,05 más 0,005 más punto suspensivo, porque es hasta infinito. Fíjense que esto es igual a 5 sobre 10, 5 sobre 100, 5 sobre 1000, más punto suspensivo. Entonces, ¿cómo lo expreso yo en forma de serie? Entonces, el número 0,5 factorial es igual a 0,555 con sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 5 sobre 10 a la n. Entonces, voy de vuelta. Yo tengo un número periódico, que es 0,555. Me lo piden expresar como sumatoria de una serie. Yo, por lo que hice acá, el desarrollo, me queda igual que es la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de 5 sobre n sobre 10 a la n. Cuando, fíjense, cuando n es igual a 1 me da 10, cuando n es igual a 2 me da 100, cuando n es igual a 3 me da 1000, etc. Ese en cuanto a la primera parte, que me dice expresar los siguientes números en términos de una serie, y la segunda parte me pide como cociente de números enteros. Entonces, para hacerlo como cociente de números enteros, acá yo tengo la sumatoria de la serie n igual a 1 hasta infinito, de 5, 10 a la n. Como el 5 es una constante, puedo sacar el 5 afuera de la sumatoria. Me queda sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n. Fíjense que esto es igual la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n menos 1. ¿De dónde aparece este menos 1? Aparece, fíjense que acá la sumatoria está empezando desde 1. Si yo la sumatoria la hago empezar desde 0, como hice acá, 10 a la 0 es 1, me queda 1. Entonces le tengo que restar ese término. Le resto 1. Entonces me queda n igual a 0 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n menos 1. ¿Por qué hice esto? Se preguntarán. Porque acá yo puedo utilizar la serie geométrica. Para esta serie de acá, que empieza desde n igual a 0 hasta infinito, puedo usar la serie geométrica. Porque 1 sobre 10 es menor a 1. Entonces, por la serie geométrica, es igual a 1 sobre 1 menos 1 sobre 10. Es como si tuvieran acá R igual a la N. En las notas, está en la página, ya les digo dónde está la serie geométrica. Acá está, en la página 13. Acá. En la página 13, les dice cuándo converge. Cuando el módulo menor a R igual a 1, converge. Se sigue que la serie diverge para R mayor o igual a 1 y que converge para R menor o igual a 1. Entonces, acá hice desde 0 hasta infinito para que me aparezca la serie geométrica, pero le tengo que restar el término 0, cuando n es igual a 0. Entonces me queda acá igual 5. Esto de acá es la sumatoria de la serie geométrica. Ustedes fíjense que acá mi R es 1 sobre 10.
Esto es como poner 1 sobre 1 menos R. Reemplazo mi R, que es 1 sobre 10. Menos 1, todo entre paréntesis. Esto es igual a, acá lo único que dice, pues sumar, me queda este número, acá me queda este número, resolví y me quedó 5/9. Entonces el número 0,5 periódico lo puedo expresar como esta serie y como este número periódico, como este Profe, cociente de números enteros. profe, Lo mismo tienen que hacer para el inciso B, nada más que el inciso B tienen como periodo 0,307, perdón. profe, Bueno, cuanto al ejercicio 6. El ejercicio 7, ¿sí? ¿por qué ¿Escucha? resta un décimo? Volvemos. No entiendo por qué resta un décimo en el Acá, denominador. Sí. porque la serie geométrica, a ver, vamos a las notas. ¿Dónde tengo? ¿Ahí me ven en las notas? Sí, ¿Ven las chicos? sí se ve. Profe, se ve. Bueno, fíjense que la definición de la serie geométrica, de n igual a 0 hasta infinito, de r a la n. Esto es igual a 1 más r al cuadrado más r a la j. Está el desarrollo. Entonces, ustedes con Raúl vieron que la serie diverge si el módulo de r es mayor o igual que 1. Y converge si r es menor o igual que 1. Menor estricto, perdón. Menor estricto que 1. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Fíjense, esta sumatoria va de 0 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n. Es lo mismo que decir 1 sobre 10 todo elevado a la n. Entonces lo que yo estoy haciendo acá es reemplazar lo que dicen las notas, el r, por 1 sobre 10. ¿Se entiende ahí o no? Sí, eso lo entiendo, profe, pero no entiendo por qué arma así el... Bueno, porque la sumatoria de la serie, acá está, en el teórico, la sumatoria de la serie geométrica, está acá, sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito, de r a la n, es igual a 1 sobre 1 menos r, para todo módulo de r menor estricto que 1. Ahora Entonces, sí, ¿cómo, perdón? ahora sí, entendí. Bien, repito de vuelta. La suma de la serie geométrica es desde 0 hasta infinito de Rn de 1 sobre 1 menos R. Para todo módulo de R menor estricto que 1. Entonces, acá mi R es igual a un décimo. Entonces, si vuelvo acá, la suma de la serie geométrica. Y el menos 1 viene por n igual a 0. Entonces, de ahí viene y ahí queda expresado 5/9. Bueno, el ejercicio 6b es igual, tienen que hacer el mismo procedimiento, van a tener que utilizar geométrica, les va a quedar, en vez de un décimo, les va a quedar otro número, y ahí usan la serie geométrica. Bien, a ver qué sigue. Ahora vamos al ejercicio 7. Fíjense que ahora, hasta ahora lo único que hemos visto es
los criterios, todos los criterios, la condición del resto y la serie geométrica. 7 me dice calcular los valores de X para los cuales la serie converge. En esos casos, calcular la suma de la serie. Vamos a hacer el 7b, por ejemplo. Yo tengo de n igual a 2 hasta infinito, de 3 a la n por x a la n. Entonces, esto es lo mismo que escribir 3 por x a n. Entonces, de vuelta, volvamos a la serie geométrica. Volvamos a la nota. Esto converge si el R, módulo de R, es menor a 1. Entonces, esta serie va a converger si el módulo de R, en este caso es por X, elevado a la n, 3 por X es mi R, es menor estricto que 1. Entonces lo que vamos a ver acá. De 3 por, a la n por x a la n es igual a la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 3 a la n por x a la n. Esto es igual a n igual a 2 sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 3x todo elevado a la n. Entonces este es mi R. Fíjense que este es mi R de la serie. Repasamos de vuelta. La serie geométrica converge si el R es menor a 1. Entonces lo que estoy... Entonces propongo, me queda menos 1, menor estricto a 3 por x, menor estricto a 1. Entonces me queda igual a menos 1/3 menor a x menor a 1/3. Entonces, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Es este de acá. X entre menos 1/3 menor 1/3. Vamos de vuelta. ¿Cómo lo partí? Esta sumatoria es de n igual a 0 hasta infinito de 3x a la n. De vuelta. Esto por la serie geométrica, ¿cuándo va a converger? Cuando mi R es menor que 1. Acá mi R es 3 por x. Entonces, al hacer módulo de 3 por x menor estricto que 1, me queda lo de acá, la desigualdad, y me queda que la serie entre los x que estén entre el intervalo menos 1/3 menor a 1/3. Fíjense que el ejercicio 2 pregunta el intervalo de convergencia, el ejercicio 7, perdón, calcular los x para los cuales la serie converge, y en esos casos calcular la suma de la serie. Bueno, yo en el ejercicio 7b ya calculé cuál es el intervalo de convergencia, que es menos 1/3 menor a 1/3. X está entre menos 1/3, 1/3. Todo se ha abierto, perdón. No puede ser justo igual a 1. Entonces ahora lo que me falta ver es cuánto vale la suma de esa serie en esos x, entre menos 1/3 y 1/3. Entonces, para ver cuánto vale la suma, lo que hago, aplico de vuelta la serie geométrica. La serie geométrica es desde n igual a 0 hasta infinito x a la n. Esto es igual. Si yo llamo a R a 3 por x, por la serie geométrica, fíjense que lo que estoy haciendo es acá en las notas, la serie geométrica, repitiendo igual que las notas. Profe, ¿Sí? tengo una pregunta. Ahí cuando hace esa sumatoria, al empezar desde 0, ¿no le tendría que restar 2 como en el ejercicio anterior le restó 1? Correcto, sí. ¿Qué es lo que
de abajo, pero es correcto. Es lo que hago en paso de abajo. Entonces la serie geométrica empieza de 0 hasta infinito, de 3x a la n. Entonces mi R acá es 3x. Entonces esto es igual por la serie geométrica, por lo que vieron con Raúl, por lo que vimos ahí en la nota que les remarqué, es igual a 1 sobre 1 menos 3x. Hasta ahí estamos. Pero ahí, como dijo el compañero, fíjense que la sumatoria mía empieza desde 2, no desde 0. Pero yo, ¿por qué la hago empezar desde 0? Para que parezca la serie geométrica. Si yo lo hago empezar desde 0, me aparece la serie geométrica. Entonces acá, cuando me piden calcular la suma, pongo acá la serie geométrica, que es esta de acá, menos el término con n igual a 0, menos el término con n igual a 1, como dijo el compañero. Entonces, ¿cuánto vale esta suma? Vale este valor. ¿Para qué x? Para estos x. Para los x que están entre 1/3 y menos 1/3. Entonces, fíjense que acá usamos la serie geométrica. Fíjense que, disculpen, el práctico 2, el ejercicio 7, el inciso A, les pide que la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x menos 2 a la n sea sumable. Para que eso sea sumable o que converja, aplico de vuelta el criterio de la serie geométrica. Tengo que ver que x menos 2 en módulo sea menor estricto que 1. Y ahí trabajo esa desigualdad. Y ahí voy a obtener un nuevo intervalo de convergencia y, igual que antes, tengo que calcular cuánto vale la serie en los x donde converja, que es hacer lo mismo que hice en el inciso B. En el inciso C tienen que hacer lo mismo, nada más que acá pueden utilizar una acotación. Coseno de n de x lo pueden acotar por 1 para ver cuánto les da esa serie en los x que convergen. Entonces, ustedes pueden acá aplicar una acotación de coseno de x, siempre es menor estricto que 1. Y hago lo mismo, hago la serie geométrica. Bueno, eso con el ejercicio 7. Fíjense que el ejercicio 8 dice, acá está la serie geométrica de vuelta, usar la expansión 1 sobre 1 menos x, que es igual a 1 más x al cuadrado más x a la 3 más, que la habíamos visto en práctico 1. Esto es la serie geométrica que está en las notas, está en la página 13, para que lo vean y para que repasen. Entonces, esto por la serie geométrica es válido en el rango menos 1, x menor a 1, para representar las siguientes funciones. Yo tengo que representar la función 1 sobre 2 menos x en potencia de x. ¿Qué significa esto? Yo tengo que escribir una serie en potencias de x, en potencia de x, que sea la función 1 sobre 2 menos 1, utilizando esta igualdad. Entonces se preguntarán cómo hago. Y lo que voy a tratar de hacer en estos 4 ejercicios es hacer aparecer la serie geométrica. Entonces, vamos a volver al práctico.
Entonces, ahora. Acá tengo hecho, este es el inciso B. Vamos por parte. Para no marearlo, el inciso B, que me dice expresar logaritmo de x en potencias de x menos 4. Logaritmo de x en potencia de x menos 4. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Escribir esta función, logaritmo de x, en potencia de x menos 4. Una serie que esté en x menos 4. Entonces vamos por parte. Lo que hice acá, tengo logaritmo de x en potencias de x menos 4. Lo primero que hago es calcular la derivada del logaritmo. Ustedes me dicen, ¿para qué hago eso? Porque ustedes recuerden que, ¿qué queremos hacer? Aparecer la serie geométrica. Entonces, por ahora, déjense ver el ejercicio y si no entienden al final, lo reparto de nuevo. Yo calculo la derivada del logaritmo, es 1 sobre x. Esto es igual a 1 sobre x más 4 menos 4. ¿Estamos hasta ahí? Ahora todos se preguntarán, ¿para qué hice sumar más 4 menos 4? Porque el ejercicio me dice en potencia de x menos 4. En algún lado me tiene que aparecer el x menos 4. Entonces, fíjense que esto de acá es lo que está acá abajo, lo que está acá abajo, saqué factor común y me queda 4 menos x. Que acá ya tengo el 4 menos x que estaba buscando. Entonces saco factor común, me queda igual, ¿sí? Profe, disculpe, ¿es indistinto que si pide en potencia de x menos 4 o 4 menos x, a eso se refiere lo que estamos buscando? ¿No sería al revés? Ah, gracias por corregirme, sí, es al revés. Tendría que haber tomado x menos 4. Acá la cosa que hace el compañero es cierto. Tendría que haber tomado el otro x. Acá me quedé, gracias por corregirme. Acá es x menos 4. Y acá en más de un menos, si pongo x menos 4, iría un más 4. Pero bueno, vamos a seguir porque tendría que cambiar todo. Con x menos 4. Entonces, acá saco factor común, 1 sobre 4, factor común de esto. Y fíjense, ¿qué hice aparecer acá? La serie geométrica. Fíjense, acá aparece esto, lo llamo R yo. Puedo llamar R. Entonces, esto es igual a un cuarto, un cuarto sale afuera, porque es constante, por esto de acá es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de 1 menos x sobre 4 a la n. ¿Por qué? Porque esto de acá es la serie geométrica, de 1 menos x a la 4 a la n. Yo acá, como me equivoqué, como dijo bien el compañero, en vez de poner x menos 4, estoy poniendo 4 menos x. Pero bueno, ahí hay que cambiar el signo y la x, pero la metodología es esta. Yo llego a la serie geométrica y llego que la derivada del logaritmo es igual a un cuarto sobre n igual a 0 hasta infinito de menos 1 menos x sobre 4 a la n. Esto es igual, acá sumo, menos un cuarto, perdón, de la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de 4 menos x sobre 4 a la n. Acá lo único que hice fue sumar. Esto es igual, saco un cuarto a la n, un cuarto por sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de un cuarto a la n
por 4 menos n, perdón, 4 menos x a la n. Pero fíjense que yo hice que esto, logaritmo prima, sea igual a esto de acá. El logaritmo prima, pero a mí en el ejercicio del práctico 2 me piden el logaritmo de x, no la derivada. Entonces, ¿qué puedo hacer? Integro. Es lo que dice acá. Como quiero el desarrollo del logaritmo de x, ahora debemos integrar respecto de x. Entonces, fíjense que el logaritmo de x es igual a la integral de esto, que era lo que estaba acá. Que bueno, la integral de ese número me da esto. Pues calculen la integral que da este número. Y fíjense que ya lo tengo expresado como potencias de 4 menos x. En realidad yo me lo pedían en x menos 4. Yo hice un error en los signos, pero ya quedó expresado esto como una sumatoria de 4 potencias de 4 menos x. Una serie geométrica de 4 menos x. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Siempre a la función que tengo, la trato de hacer aparecer la serie geométrica. Entonces, una vez que me aparece la serie geométrica, ya puedo utilizarla y aparecer. Entonces, acá yo primero que hice, al logaritmo de x le calculé su derivada, que es 1 sobre x. ¿Para qué calculé esa derivada? Para que me quede esto de acá, para que después me quede esto de acá, y cuando me queda esto de acá, puedo utilizar ahí la serie geométrica. Entonces el resultado final es esto, pero acá guarda, que acá como me corrigió el compañero, tienes razón, lo hice yo para 4 menos x, me equivoqué y es para x menos 4. Para x menos 4 hay que hacer acá poner más y acá poner x menos 4. Pero se resuelve igual. Bueno. Lo mismo para sumatoria cuando tengo, vamos acá, espere, ¿dónde? Acá tengo resuelto el ejercicio, hay que vuelvo al práctico, el 7A. Vamos a repasar de vuelta el 7A, que me dice la suma de n igual a 0 hasta infinito, de x menos 2 a la e elevado a la n, encontrar el rango de los x donde converge, y en donde converge calcular la suma. Entonces, yo tengo acá sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de x menos 2, acá no es al cuadrado, es a la n, perdón, elevado a la n. Entonces, yo quiero converja. Entonces, módulo de 2 es menor esto que 1. Entonces me queda esta desigualdad. Me queda la desigualdad de menos 1 es menor a x menos 2, menor estricto que 1. Lo que me queda que 1 es menor estricto que x, menor estricto que 3. Entonces, ¿cuál es el intervalo de convergencia de esa serie? Es 1 y 3. Entre paréntesis,
1 y 3. Y para calcular la suma, llamo acá es un n, perdón, ahí me equivoqué de vuelta, es un n. Llamo a esto igual a r, esto que tengo, x menos 2. Ese es mi r. Si lo llamo r, como está sumando, fíjense que acá está sumando desde 0. No tengo problema. Hasta infinito. Entonces esto es igual a 1 sobre 1 menos mi r, que es x menos 2. Eso que da la suma. Eso en cuanto al ejercicio 7a. Ahora quiero ver cuál resolví acá. Acá resolví el ejercicio, ahora el 8a, que 1 sobre 2 menos x tiene que estar en... Sí, perdón. Escuché algo, perdón. No. Bueno, el 8a me pide 1 sobre 2 menos x en potencias de x. De vuelta, yo quiero escribir esta función de acá ahora en potencias de x, que me quede como una sumatoria de potencias de x. ¿Qué voy a hacer? Voy a tratar de que me aparezca la serie geométrica. Entonces, ¿qué hago? Hago 1 sobre 2 menos x, esto es igual a 1 medio por 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Entonces, fíjense que acá ya hice aparecer la serie geométrica, con esto de acá. Esto de ahí es el resultado de la serie geométrica, para los x que sean menor estricto que 1. Entonces, esto es igual a el 1 medio, queda multiplicado por la sumatoria, esto lo transformo en la serie geométrica, por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de x sobre 2 a la n, porque acá mi r es x sobre 2. Por eso aparece x sobre 2 a la n. Esto es lo mismo que decir 1 medio por la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de 1 sobre 2 al cuadrado, 1 medio al cuadrado por x a la n. ¿Qué es lo que hice yo? A esta función, que es lo que me pide el ejercicio, la expreso como una serie en potencias de x a la n. Fíjense que esta función de acá, ahora está expresada como una función en potencias de x a la n. Y de vuelta, ¿cuál es el rango de convergencia de este valor? Tengo que ver que módulo de x sobre 2 sea menor estricto que 1. Acá también copié mal. Acá es menos 1 y 1 por la serie geométrica. Acá tiene que ser igual a menos 1 y 1. Pero fíjense, yo lo que hago es, a esta función, trato de escribirla como el resultado de la suma de la serie geométrica, que es lo que aparece acá. Entonces lo escribo acá como la serie geométrica. Entonces me queda expresado como sumatorias de potencias de x a la n, que es justo lo que pedía el ejercicio 8, que dice escribir 1 sobre 2 menos n en potencias de x. Lo mismo hay que hacer con 1 sobre x al cuadrado, pero tengo que hacerlo en potencias de x más 2. Un segundo. Ahora, ¿dónde tengo el práctico 2? Acá. El ejercicio, perdón.
El ejercicio 9 me dice, hallar la suma de las siguientes series numéricas. En el ejercicio A tengo n igual a 1 hasta infinito de pi, esto es pi a la n, sobre n factorial. Entonces, vamos a las notas. Después del criterio de Leibniz. Acá quería llegar, que la función exponencial e a la x, fíjense a qué es igual a n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Entonces voy de vuelta. E elevado a la x, lo puedo escribir como la siguiente suma de n igual a 0 hasta infinito de x a la n sobre n factorial. Y fíjense que en el práctico 2 me pide calcular la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de pi a la n sobre n factorial. Acá mi x es pi. Entonces esto es igual a e a la x. Por las notas del práctico, en la página 19. Fíjense qué es lo que tengo hecho acá. Esto, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de pi a la n sobre n factorial, es igual a e a la pi. E elevado a la pi. Pero para eso tienen que repasar cómo es el desarrollo en series de la función exponencial e elevado a la x. La otra sumatoria ya es más complicado. Profe, sí. ¿el ejercicio A hay que desarrollarlo o se pone así como está escrito, como lo puso usted? Es que ahí está desarrollado. Ah, vos decís, ya sé a qué te referís, perdón. Vos decís si poner todo esto. Claro, demostrar cómo llegar a E a la pi. No se va a pedir. Eso no se va a pedir. Demostrar cómo llegar a E a la pi, no. Pero sí tienen que saber la fórmula. Sí, la fórmula. La demostración, no. Esto no se los va a tomar en el teórico, la demostración de esto. Pero sí tienen que saber la fórmula. Cómo viene. Pero fíjense que eso fue fácil, como ahí dijo el compañero, porque acá tenemos nomás pi elevado a la n sobre n factorial. Esto es igual, por lo que vieron en las notas con Raúl, a e a la pi. Pero fíjense que el inciso 9b, tengo sumatoria de n igual a 2 hasta infinito, de 7 sobre 5 a la n elevado, todo 5 elevado a la n menos 6. Entonces, ¿cuál es la suma de esto? Es lo que vamos a ver ahora. Tengo que calcular la suma desde n igual a 2 hasta infinito de 7 sobre 5 elevado a la n menos 6. Bueno, el 1 sobre 5 a la menos 6 lo puedo sacar afuera como factor común. Porque esto es 5 a la n por 5 a la menos 6. Entonces lo que saco afuera es eso. 1 sobre 5 a la menos 6. Por sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 7, 5
elevado a la n. El 7, como es una constante, también lo puedo sacar afuera. Entonces me queda 7 sobre 5 elevado a la menos 6 por sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre 5 a la n. ¿Por qué escribo todo así? Fíjense que ahora llego de vuelta. Si yo a esto, a un quinto, le llamo r, acá tengo r elevado a la n. Entonces, esto es la serie geométrica. Yo sé cuánto vale la suma de esto, que es igual a esto de acá. Fíjense que lo hice para que aparezca la serie geométrica. Y le resto menos 1 y menos un quinto, porque acá el n empieza desde 2. Resto 1 menos un quinto, que son los términos cuando n es igual a 0, infinito. Vamos de vuelta. ¿Qué es lo que hice yo? Saqué factor común, 7 sobre 5 menos 6, y acá me queda la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de 1 sobre 5 a la n. Entonces voy de vuelta. 1 sobre 5 a la n, o 1 sobre 5, es mi radio, mi r, de la serie geométrica. Entonces yo sé cuánto es la suma. La suma de esa serie es esto de acá. Pero la suma empieza desde 0. Entonces le tengo que restar el término para n igual a 0 y para n igual a 1. Es lo que me queda acá. Y bueno, para el ejercicio práctico, acá estoy para el práctico 2, la C, para calcular la suma de la serie, esa les va a dar que diverge. Porque fíjense que están sumando 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 hasta infinito. Esta sumatoria de acá diverge. Y bueno, vamos a parar acá. Así quiero que lo que tienen que tener en claro, esto lo repito de vuelta. Fíjense que lo único que hemos utilizado hasta acá fue la condición del resto, el criterio de comparación, el criterio del cociente, la prueba del integral, la serie geométrica, cómo desarrollar la serie geométrica, y cómo escribir funciones en series geométricas. Entonces, tienen que estudiarse bien eso y saber cuáles son las series que convergen y cuáles son las series que divergen. Eso también para poder aplicar en el criterio de comparación. Uno tiene que saber ya que 1 sobre n elevado a la p va a converger esa sumatoria si p es mayor igual que 1. Si p es menor estricto que 1, diverge. Entonces, bueno, cortamos hasta acá. Si tienen preguntas, las respondemos ahora, si no, la próxima clase. El video lo subo cuando termine. No prometo hoy, pero lo puedo subir. Lo subo sí o sí mañana, perdón. Mañana sí o sí lo subo. Igual que ya están todos subidos todos los videos. Lo único que sí, no sé cómo va a quedar en las veces que me quedé yo sin conexión de internet. Pero sí, lo voy a subir. Mañana lo subo. Profe, ¿Sí? una pregunta para el parcialito de este práctico, más o menos para orientarnos, ¿en qué tendremos que enfocarnos? Se tienen que enfocar en lo que yo dije, en la condición del resto, qué es lo que dice y cuándo usarla. Esperen que cierre el chat. Que es necesario y no suficiente ver el contraejemplo, saber los criterios los distintos criterios que ustedes los vieron como teorema, ya sea el de la integral, el de comparación, el del cociente. Tienen que estar ya saber cuál criterio utilizar en cuál serie.
Si es n factorial, como habíamos visto, utilizo, como vieron en el ejemplo, el del cociente. Si es 1 sobre n a la p, yo tengo que saber cuándo esa serie converge. Si p es mayor que 1, converge. Si es menor a 1, diverge. Y después tienen que saber la serie geométrica. Entonces, la serie geométrica, cómo sumarle, cómo cargar. Enfocándose en eso, es lo que hicimos todo el práctico 2. Ver los criterios, usar la serie geométrica, las condiciones del resto, y con eso se resuelve todo el práctico 2. Así el parcialito 2 va a estar basado en eso. Así que mañana subo el video. Ahora no, porque tengo que hacer cosas, pero mañana subo el video como están subidos todos. Y bueno, terminamos la clase por hoy. Muchas Chao, gracias, profe, hasta profe. luego. Buenas noches. Chao, profe, Buenas muchas noches. gracias. Vamos.